Muy bien. Hoy prácticamente les quiero dar una gran recomendación de cómo yo observo al mercado, ¿ya? Porque yo no miro al mercado de forma aleatoria. Tengo definido, llamémosle un estándar para mirar al precio, al precio. Por eso utilizo la herramienta de TradingView porque en el MetaTrader del PC, de Windows o de Mac, de cualquier MetaTrader, el problema de que yo observo en esos MetaTrader es que su estándar es diferente al estándar que yo utilizo en el TradingView y por eso yo elijo usar el TradingView. ¿A qué me refiero con estándar? Por estándar me refiero a la visualización del gráfico, a la visualización del gráfico. Porque no es lo mismo mirarlo así, no es lo mismo mirarlo así que mirarlo así, no es lo mismo mirarlo así que mirarlo como mi estándar, que mirarlo así. ¿Sí? No es lo mismo. Dicen otras cosas según la manera en la que tú lo mires. Entonces, yo visualizo todos los gráficos basados en mi estándar. Mi estándar es este, y a este estándar yo lo denomino estructura micro. ¿Sí? Mi estándar, que es este que lo estoy mostrando, lo llamo estructura micro. Esto me permite inclusive gestionar mejor mis operaciones, me permite, pues básicamente, entrelazar, o sea, como que, ¿cómo les podría explicar, no? Pues me permite, como les digo, entrelazar otros instrumentos con otros, o sea, básicamente aplicar de forma correcta la correlación, porque imagínense que yo esté mirando la libra dólar así, y luego mire algún par que está correlacionado, ¿no? Podría ser este, ¿no? Y que lo mire de otra forma, no carga, que lo mire así, imagínense que este lo esté mirando así y que la libra dólar lo esté mirando como les mostré en mi estándar, ¿no? Entonces va a ser dos cosas totalmente diferentes, a pesar de que es la misma temporalidad, sin embargo es diferente la estructura que se está observando. Entonces yo por eso defino mi estándar, así que si unos operan, yo les recomiendo pues definir su propio estándar. En este caso para mi estrategia, mi estándar es el siguiente y de hecho lo primero en lo que trabajo es en eso, ¿no? En comprender el precio por medio de mi estándar. Entonces mi estándar es sencillo, simplemente yo miro el gráfico ni así, ni así, simplemente lo miro uno antes de llegar a esto, uno antes de llegar a eso, o sea, ahí está. Ahí está mi estándar. Ese es mi estándar. También eso tiene variaciones. Inclusive, otra cosa que puede afectar el estándar es el tamaño de esto. De hecho, esto de acá, se dan cuenta, siempre lo mantengo así, siempre lo mantengo abierto y casi nunca lo oculto. De hecho, nunca lo oculto. Creo que tiene un botón para ocultar. No, creo que ya lo quitaron en la actualización del TradingView. Ya, pero yo no lo oculto porque si lo oculto igual vería otra cosa en mi estándar. O sea, simplemente lo que yo hago es definir mi estándar estrictamente y mantenerlo así para todos los instrumentos sin excepción. Sin excepción. Así yo puedo ver que todos los pares pueden tener ciertas similitudes, ya sea correlación positiva o correlación negativa. Y todo eso pues me da una mejor armonía a la hora de analizar el mercado. A la hora de analizar el mercado y además usando ese estándar yo tengo una estructura definida que como les dije lo llamo estructura micro. La estructura micro es la que me dice dónde están mis expansiones, dónde están mis contracciones, dónde expande, dónde inicia el ciclo, dónde termina el ciclo. Por ejemplo, mi estructura micro de 4 horas es esta que estoy observando. Si dieron cuenta, esta de acá fue una zona generada de 4 horas para buscar compras. Esa la compartí en el Telegram. Creo que igual esa también, que igual me dio bastante beneficio.
eso es parte de mi estructura micro. O sea, este movimiento es parte de mi estructura micro que viene formando, que es parte de mi estándar. O sea, que se adapta a mi estándar, ¿no? Caso contrario, que si yo mirara el precio así, tendría otra estructura micro. O sea, ya no sería esta mi estructura micro, sino estoy viendo más desde arriba y mi estructura micro sería alterada. Caso contrario, que yo mirara el precio más de cerca, a la estructura que yo miraría, tampoco la consideraría pues mi micro, ¿no? Aquí la estructura que yo observaría si lo mirara al precio, ¿sí? De este modo sería este movimiento y este movimiento. No digo que esté mal mirarlo así, simplemente que lo que está mal es mezclar los estándares. Mezclarlos, o sea, de un gráfico mirarlo así, otro gráfico mirarlo diferente. Eso es lo que yo considero que está mal. El hecho de mirarlo así no significa que esté mal. Algunos lo pueden mirar así, les funciona y perfecto. Pero les recomiendo no mezclarlo. Y obviamente para una persona que usa mi estrategia, pues tiene que mirarlo como yo lo observo. ¿Por qué? Porque es la estrategia que ya está definida bajo su propio estándar. ¿Ok? Entonces, esto yo lo tengo, llamemos que segmentado en tres diferentes estructuras. La micro es esta, es la del estándar normal, ¿no? Esta es la micro. Movimiento, movimiento, movimiento. Ya, esta es la micro. Tengo en la misma temporada, fíjense, no he cambiado de temporada, estoy dentro de 4 horas y esta es la estándar de 4 horas, la estructura micro. Tengo otra que si lo dejo más pequeño, la estructura cambia y a lo que yo observo al comprimir el gráfico es parte de la estructura macro. Y si yo lo acerco, todo esto para mí es parte de la estructura nano. Todo eso es parte de la estructura nano. ¿Ya? Entonces yo así lo manejo. Tengo mi estándar, estructura micro, estructura macro y estructura nano, que se puede ver en una misma temporalidad simplemente jugando con cómo tú visualizas el gráfico. Y obviamente hacer eso me ofrece ciertas ventajas. Por ejemplo, yo sé que la estructura micro, perdón, la estructura nano, en su mayoría de las veces es una estructura micro en temporalidades más bajas. Es decir, que la estructura nano que yo miré aquí de 4 horas, esta estructura nano que yo miré, va a ser una estructura micro en temporalidades menores. En este caso, si yo bajo de temporalidad, este movimiento que vemos en 4 horas así, en H1 se va a poder observar el movimiento mirándolo así. Ahí está. Esa es mi estructura micro de H1. Ya ahí está, ese es mi estándar de H1. Fíjense, tengo un esquema, tengo un movimiento, tengo la contracción, aquí es donde yo entré, luego tomé beneficio, retesté el nivel, aquí no le volví a entrar, de hecho estuvo bastante buena, pero no le metí de nuevo, y continuó su otro movimiento expansivo. ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué utilizo los estándares? Entonces, como recomendación general, los que siguen mi estrategia y van aprendiendo, ¿no? Poco a poco lo van conociendo cada vez más. Tienen que conocer cómo yo visualizo el gráfico. Entonces, yo lo visualizo de este modo que ya les comenté. Uy, perdón, se me fue. De ese modo que ya les comenté. También hay otro factor que puede alterar o más que alterar, bueno, afectar la estructura micro, que es la resolución de la pantalla. Hay algunas personas que tienen resoluciones Full HD, que también puede afectar. Creo que una Full HD se vería más o menos, quizás sí se mire un Full HD. Y aquí, por consiguiente, estoy mirando otro tipo de estructura, ¿se dan cuenta, no? Un Full HD igual puede afectar cómo yo visualizo mi estructura. Por eso, no, de hecho, cuando lo conectaba a un monitor extra que tenía, que era Full HD, una pantalla Full HD,
pues sí me afectaba un poco en la visualización. De hecho, ahora actualmente solamente prefiero verlo en una pantalla, en este caso de mi laptop. Y sí tiene sus ventajas. Sus ventajas es que es movible, puedes ir a cualquier parte donde tú quieras y mirar el gráfico. Y obviamente siempre lo miro en mi estándar. Por eso no necesito más monitores. Porque yo ya tengo bien definido cuál es mi estándar específico para mi estrategia. Por eso no requiero de más herramientas extra. Porque mi estrategia está adaptado para visualizarlo así. En esta resolución, en este tipo de tamaño, digamos que en esta configuración de gráfico, ¿no? Está definida para mirarlo así. Y obviamente como yo miro todo así, como yo lo miro todo de este modo, pues obviamente todos los pares están como que entrelazados. O sea, yo viera los que están correlacionados, puedo ver cosas similares, los que están anticorrelación, puedo ver cosas opuestas, ¿sí? Por eso me funciona bastante bien mi estrategia, porque no ando mezclando cosas, ¿ok? Entonces, como les repito, o sea, no es malo mirarlo ya sea más comprimido, mirarlo más cerca, lo malo es mezclar todo eso. Eso es lo malo, que mirar un gráfico de un modo, mirar otro gráfico de otro modo. Por eso definí mis estándares. Ya se encuentra la estructura micro. Entonces, yo les recomiendo, en este caso, ¿no? Para gente que siga mi estrategia, les recomiendo como ejercicio que pueden practicar ustedes, identificar estructuras micros en el mercado. Por ejemplo, esa estructura micro, esta estructura micro de 4 horas. Pueden buscar otro instrumento, no sé, por ejemplo, este que igual estoy dentro. Estructura micro, ¿cuál es? De 4 horas. Movimiento, movimiento, movimiento. Eso es lo que pueden ir practicando. Y obviamente, yo en cada temporalidad que yo me muevo, por ejemplo, ¿saben ustedes que yo manejo? Actualmente estoy manejando 3 temporalidades. Para H1, o sea, yo soy más operador de H1. Por consiguiente, estoy empezando desde el diario. Analizo desde el diario mi estructura. En este caso, en mi estructura del diario, estoy viendo que estoy en un canal alcista, canal ascendente. Y mi estructura del diario es esta de acá. Fíjense, movimiento, expansión. Bueno, voy a pintarlo para que sea más práctico. Movimiento, contracción, movimiento. Esquema. De hecho, aquí veo una teoría de 3. 1, 2, 3. Y esta es mi estructura micro del gráfico diario. ¿Sí? Por consiguiente, esto que está empezando, para mi diario, a pesar de que tenga movimientos alcistas, bajistas, para mi diario es parte de un movimiento. Es parte de un movimiento para mi gráfico diario actual, tomando en cuenta mi estructura micro. Sí, eso me va a permitir a no mezclarlo, a no mirarlo así, a pesar de que tenga movimientos más así, me va a ayudar a no mezclarlo, a no mirarlo así. Sí, a saber que todo es parte del movimiento, o sea que puede venir una contracción incluso más grande, o sea, un poco más prolongada. Entonces, sí, poco a poco voy bajando de temporalidades hasta busco igual la estructura micro en 4 horas, luego busco la estructura micro en 1 hora, y así poco a poco voy avanzando. En este caso, la estructura micro de 1 hora, la que observo aquí, la que se observa aquí, esquema, y posiblemente vaya a tender a continuar bajando. De hecho, es lo más probable que pueda ocurrir. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de identificar estructuras micros. Bueno, en este caso, para mi estrategia, estructura micro. Saber reconocer cuál es la estructura micro. Entonces, si quieren practicar, pues ustedes pueden, como les digo, ¿no? Fijarse su estándar y empezar a identificar su estructura micro. Y obviamente todo lo que estoy comentando de estructura micro y todo eso ya es más enfocada a mi estrategia. En mi estrategia de la estructura micro. Creo que el euro australiano está.
continuando bajando. De hecho, este igual lo vi en el Zoom de ayer. Los que no lo han visto les recomiendo que lo miren. Cada semana, cada lunes, de hecho, lunes tengo un Zoom grupal con pues, personas que he entrenado, ¿no? Esos lunes analizamos el mercado de forma grupal y la grabación la subo apenas se termine de procesar, la estoy subiendo. O sea, más o menos la subo como entre las 12 horas México. 12 p.m. De hecho, apenas termina, procesa y la estoy subiendo. Así que está en caliente todo lo que subo en esa grabación, ¿no? Muy bien. Este va a tender a bajar. Si recuerdan, vimos que estuvo en un máximo histórico. Estructura micro, no se olviden siempre de la estructura micro. Aquí está mi estructura micro. Y se dan cuenta, ese tiene movimiento alcista, contracción, movimiento alcista, posiblemente vaya a tender a bajar. Y de hecho, es muy probable, ¿por qué? Porque incluso está apoyado en un máximo histórico que no estuvo en él desde el 2009. Este es el máximo histórico, o sea que puede prolongarse una muy buena bajada. La estructura micro del diario, ya que se observa, ¿no? De hecho, estaba esperando una vela. De hecho, cuando lo estuve analizando antes de subir la grabación, antes del análisis grupal que tuve ayer, lo estuve revisando con otra persona. Creo que antes de que cierre el mercado, creo que fue el viernes. No estoy mal, no sé si fue jueves o viernes. No recuerdo muy bien, creo que sí fue viernes, ¿no? Donde ya se había visto este patrón de velas. De hecho, si recuerdan, yo lo consideré como un tweezer top. Y les dije, esta vela, después de esta vela va a venir movimiento bajista. O sea, el día es más probable que termine bajista. Y ahí está. El día terminó totalmente bajista. Y es posible que vaya a continuarse. Creo que igual eso lo volví a comentar en la de ayer que tuve, en la grupal que tuve de ayer. Si no lo han visto, les recomiendo que lo miren. En este, como ya vi que las probabilidades son meramente bajistas, lo que yo hago es mirar la estructura micro en H1. Miro mi estructura micro en H1, o sea, la que me importa, ¿no? La nueva que me importa, sé que tiene muchas probabilidades bajistas, así que por consiguiente estoy tomando en cuenta que está empezando hasta aquí. Y estaría simplemente esperando una contracción, en cualquier punto que lo dé, si lo da acá, perfecto. En cualquier punto que dé una contracción, para buscar alguna continuación en venta para H1. Eso es lo que yo estoy esperando, por eso igual lo tengo pineado. ¿Sí? Eso es lo que yo estaría esperando. Y obviamente todo se basa en mirar estructuras micros de cada temporalidad. De cada temporalidad. Ya. Bueno, no quiero alargar más este video, creo que voy a dejarlo hasta aquí. Y recuerden, se me cerró, ya no importa. Bueno, de todos modos ya iba a finalizar, les comentaba que no voy a alargarlo más para que no sea aburrido de mirar. Entonces, en resumen, simplemente fíjense un estándar, si están conociendo mi estrategia, la están observando, ¿no? Y quieren pues, replicarla. Ya les comenté cuál es mi estándar es ese, esa configuración, esa resolución, ese tamaño, la resolución de pantalla que es la normal, la estándar, la de 728 por 1366, algo así, la resolución estándar, el tamaño de esto de acá, ya ven más o menos qué tamaño tengo, cómo visualizo el gráfico, todo prácticamente influye para definir un estándar. Todo eso influye y ya, eso les recomiendo, ¿no? Que practiquen y listo. A ver, voy a dejar de grabar y ahorita